Londres, 7 de septiembre de 1978, en plena luz del día. El disidente búlgaro George Markov, un dramaturgo y periodista, esperaba el autobús en el concurrido puente Waterloo, ajeno a la mirada que lo seguía. De repente, sintió un pinchazo agudo en la parte posterior de su muslo, como el de una picadura de insecto. Se giró para ver a un hombre con un acento extranjero, que recogía un paraguas del suelo, y se disculpaba torpemente por el contacto. 4 días después, Markov moría, en el hospital, con síntomas inexplicables. Lo que parecía un simple pinchazo, fue, en realidad, un sofisticado asesinato político, ejecutado por una aguja diminuta, que liberó una toxina casi imposible de detectar, a la ricina. Este no fue un simple crimen, fue el arma definitiva de la Guerra Fría. Un acto de terrorismo encubierto, que se convirtió en el desafío toxicológico más grande de la historia forense moderna. ¿Cómo la ciencia logró encontrar un veneno invisible que apenas pesaba 1 miligramo? Georgi Markov no era un hombre cualquiera. Era una figura de alto perfil, un crítico acérrimo del régimen comunista de Bulgaria. Entonces, un satélite de la Unión Soviética. Trabajaba para la BBC y Radio Free Europe, transmitiendo mensajes que exponían la corrupción y el autoritarismo del líder búlgaro, Todor Zhivkov. Sus transmisiones eran escuchadas por miles detrás del telón de acero, lo que lo convertía en un objetivo de máxima prioridad para la DS, el servicio secreto búlgaro. Las autoridades británicas sospecharon inmediatamente de un asesinato político, pero sin un arma ni una causa de muerte clara, se enfrentaban a la impunidad del espionaje estatal. La clave, como siempre en la crónica forense, no estaría en la política, sino en la biología. La salud de Markov se deterioró rápidamente. Desarrolló fiebre alta, náuseas, debilidad extrema y un colapso del sistema orgánico. Los médicos en el Hospital St. James de Londres estaban desconcertados. Su cuerpo estaba reaccionando violentamente a un veneno, pero los análisis estándar de sangre y orina daban sistemáticamente negativos. La toxina era tan potente que actuó sin dejar residuos metabólicos fácilmente identificables. El equipo forense británico estaba ciego, lidiando con un veneno diseñado para la indetectabilidad. La clave de la investigación residió en la tenacidad del patólogo forense. El doctor David Owen, durante la autopsia, examinó el área de la herida en el muslo de Markov con una lupa potente. Allí, incrustada en el tejido muscular y camuflada por la inflamación, encontró una pequeña bolita. Era una esfera de una aleación de platino iridio, que medía apenas 1.7 milímetros de diámetro. Era tan diminuta que era casi imposible de palpar o ver sin un examen exhaustivo, diseñada para ser la herramienta perfecta del asesinato encubierto. El análisis forense de la microesfera confirmó su función. Tenía 2 orificios minúsculos, sellados con una cera que se derretiría a la temperatura del cuerpo. Estos orificios estaban diseñados para liberar una sustancia. El análisis químico del tejido circundante y de la propia esfera, finalmente, reveló la toxina ricina. La ricina es una proteína extremadamente potente, derivada de la semilla de ricino, 10 veces más mortal que el cianuro si se inyecta. Su ventaja como arma de espionaje era doble. Es fácil de obtener. Las semillas son comunes y, lo más crucial, es excepcionalmente difícil de rastrear por la toxicología estándar, causando la muerte por fallo orgánico, en lugar de asfixia o envenenamiento químico evidente. La leyenda urbana se hizo realidad. El paraguas fue el arma de entrega. La crónica forense y la inteligencia confirmaron que el arma era un sofisticado sistema de aire comprimido, o muelle, escondido dentro del paraguas, posiblemente activado por el botón de apertura. Su función era disparar la microesfera de ricina a alta velocidad contra la víctima, sin hacer ruido, confundiendo el impacto con un simple pinchazo. Perfección encubierta, el uso de un objeto tan cotidiano en un espacio público como el puente Waterloo hizo que el ataque fuera casi imposible de trazar en el momento, dejando a Markov morir lentamente en un hospital, sin que nadie pudiera explicar su fatal destino. La sofisticación del arma
y la elección de la ricina como toxina apuntaban de forma ineludible al bloque del Este. El FBI y el MI6S sabían que la KGB había estado experimentando con cápsulas en miniatura de ricina en la década de 1970. La DS búlgara, el ejecutor principal del asesinato, era conocida por recibir entrenamiento intensivo de la KGB. El caso no era solo un asesinato, sino una clara demostración de terrorismo de Estado, diseñado para intimidar a otros disidentes de la Guerra Fría. El análisis forense confirmó que este modus operandi no era una prueba. 10 días antes del ataque a Markov, el disidente búlgaro Vladimir Kostov había sido atacado de manera idéntica en el metro de París. Kostov sobrevivió porque la microesfera de ricina, encontrada incrustada en su espalda por un médico curioso, no había liberado toda su carga tóxica. La evidencia forense de los casos Markov y Kostov confirmó que no se trataba de un ataque aislado, sino de una campaña de asesinato sistemático, fría y profesional. La caída del muro de Berlín en 1989 no resolvió el caso, pero abrió los archivos de inteligencia. El general desertor de la KGB, Oleg Kalugin, proporcionó información crucial, confirmando la participación de la DS búlgara en el asesinato bajo órdenes de Moscú. A los documentos y los testimonios apuntaron a un nombre, a Francesco Yugino. Yugino, un agente búlgaro conocido por sus numerosos alias e identidades falsas, fue identificado como el hombre que estaba en el puente Waterloo ese día fatal. Era un agente experimentado y entrenado en operaciones encubierta. La policía británica intentó interrogarlo y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, la falta de un tratado de extradición y la reticencia de Bulgaria, incluso después del colapso del comunismo, protegieron al ejecutor. A pesar de tener el nombre del sospechoso, el caso se estancó. La toxina había desaparecido del cuerpo de Markov, el arma. El paraguas nunca fue recuperada, y el agente Yugino estaba fuera del alcance de la justicia. La crónica forense tenía la huella dactilar del veneno y el diseño del arma, pero no podía vincular directamente a Yugino con el acto físico. El caso se convirtió en el perfecto ejemplo de la impunidad política, donde la ciencia revela el crimen, pero la diplomacia frustra la justicia. Con el tiempo, la tecnología forense avanzó a pasos agigantados. La policía británica reabrió el caso varias veces, buscando nuevas formas de analizar los archivos y las pocas muestras de tejido preservadas. La esperanza era que las nuevas técnicas de espectrometría de masas y el análisis de ADN pudieran revelar rastros de la manipulación de la toxina o los componentes microscópicos del arma. Aunque la ricina se degrada rápidamente, la nanotecnología forense podría, teóricamente, detectar residuos en los tejidos adyacentes a la esfera. Yugino fue finalmente interrogado por las autoridades en Italia a principios de la década de 2000. Sin embargo, nunca cooperó ni confesó. El caso de asesinato nunca llegó a juicio, y la identidad de la mente maestra que dio la orden final, si fue el líder búlgaro, Zhivkov, o la KGB, y los detalles exactos del mecanismo del paraguas, murieron con el agente. Yugino murió en 2024, sin enfrentar la justicia. El legado forense en el caso, aunque legalmente irresuelto, se cerró científicamente. El arma fue identificada, la toxina analizada, y el modus operandi del espionaje de la Guerra Fría quedó permanentemente al descubierto. El asesinato del paraguas búlgaro es una crónica escalofriante de la Guerra Fría, donde la verdad era un arma tan peligrosa como la ricina. Fue el triunfo de la toxicología forense, que logró identificar una toxina casi invisible, y de la persistencia investigativa, que desenmascaró el modus operandi del espionaje estatal. Georgy Markov murió por un pinchazo en la calle, pero su muerte obligó al mundo a entender que en el juego del poder, el arma más letal puede ser la más discreta. Y para la crónica forense, la historia de la ricina, como veneno político, quedó abierta para siempre. Un recordatorio de que la ciencia siempre lucha por la verdad, incluso cuando la justicia se le escapa de las manos. Si te ha cautivado este análisis profundo, te invito a suscribirte a Crónica Forense.